Lo había titulado La restauración es posible debido al Hijo del Hombre. Y hoy, si Dios quiere, vamos a ver quién es el Hijo del Hombre. Tengo tantas ganas, tantas ansias de predicar quién es el Hijo del Hombre, pero creo que ya ustedes lo saben. Pero bueno, precisamente veíamos la semana pasada la estructura del Salmo, ya lo habíamos dividido en dos partes. La primera es el Señor como pastor, cómo pastoreó a sus ovejas. Veíamos quién era el pastor. Cristo es el buen pastor. Las ovejas, las características de las ovejas, también lo vimos. Y hoy, si Dios quiere, vamos a ver el Señor como labrador y vamos a ver su viña. ¿Quién es su viña? Y también, número 3, vamos a ver quién es el Hijo del Hombre. La semana pasada hablábamos mucho acerca del arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero. Veíamos que vimos 4 características de un falso arrepentimiento. Vimos a Simón el Mago, cómo su arrepentimiento no fue verdadero y cómo lo manifestó a través de sus hechos. Hoy vamos a ver precisamente también parte de este arrepentimiento, qué es y qué no es, para precisamente recordar. Utilizamos la semana pasada el pasaje de 1 de Tesalonicenses 1:9 y veíamos que el verdadero arrepentimiento se compone de 3 cosas. Veíamos que el arrepentimiento incluye volver a Dios, apartarse del pecado y servir a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. No es simplemente el hecho de saber intelectualmente que he pecado y cuál es mi pecado. No es simplemente el hecho de saber y de dolerme o de llorar el pecado, sino que también incluye la parte volver hacia Dios y apartarme del pecado. Muchas personas se quedan solamente en 2. Creen que porque saben que lo que han hecho es pecado y porque lloran y se lamentan de su pecado, ese ya es arrepentimiento verdadero. Más bien es un remordimiento que un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero produce el fruto de justicia, produce apartarse del pecado. Y hoy, si Dios quiere, vamos a ver los versículos restantes, pero antes vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es como una espada de 2 filos que penetra hasta el alma. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que transforma, porque tu palabra es la que nos muestra, Señor, la condición de nuestro corazón. Señor, hoy en esta tarde yo te ruego que tú te exaltes. Te ruego, Señor, que me permitas poder exaltar a tu Hijo Cristo. Estamos aquí para exaltarlo. La predicación es parte de nuestra adoración que queremos ofrecerte a ti, Señor. Te ruego, Padre, que tú limpies nuestro corazón, nuestra mente, que apartes cualquier distracción, Señor, para poder estar concentrados en lo que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, danos entendimiento y poder discernir las palabras que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero retomar del versículo 4 para de ahí arrancar hasta el versículo 19. Salmo 84 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Y es un poquito extraño leer este versículo 4 cuando dice: ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Quiere decir que Dios estaba indignado con su pueblo y había cerrado sus oídos a la oración del pueblo. Y esto parece un poco extraño. ¿Por qué es que el Señor cerró sus oídos ante la oración de su pueblo? Bueno, número 1, el Señor estaba indignado a causa del pecado del pueblo. Y número 2, Dios cierra sus oídos cuando la oración no es sincera. Cuando la oración no proviene de un corazón arrepentido. Dios cierra sus oídos, Dios no escucha.
Cuando simplemente estamos dolidos por las circunstancias, pero nosotros no queremos cambiar. Lo decía la semana pasada, queremos que cambien nuestras circunstancias, que cambien todos menos yo. Yo continuar con mi mismo estilo de vida, con mi mismo pecado, amando mi pecado. Pero no quiero las consecuencias del pecado. No quiero el castigo, no quiero la indignación de Dios. Y Dios dice, no se puede. Cierro mis oídos. Yo quiero que me acompañe a un pasaje para poder explicar más acerca de esto. Vamos al libro de Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 44. Capítulo 3, versículo 44. Dice la palabra, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Este es un pasaje similar al capítulo 80, versículos del 7 al 11. Cerraste tus oídos, es como una nube que nos separa y nos has puesto para vergüenza a nuestros enemigos. ¿Sabe una cosa? Esto es los resultados del rechazo de Dios. Esto es los resultados de andar en rebeldía. La rebeldía interrumpe las misericordias de Dios. La rebeldía corta la comunicación con nuestro Dios. Vea lo que dice el versículo 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. No hemos sido leales. ¿Se acuerda de la figura que vimos del arco engañoso? Que hablaban saetas, disparaban saetas de mentira, saetas de engaño. Dios dice, tú no me perdonaste porque yo no fui leal contigo. Por el contrario, fui desleal y he andado en rebeldía. ¿Sabe una cosa? El pecado es un terrible boomerang. El pecado es un terrible boomerang. Usted tira el boomerang y más tardar le va a regresar a usted. Y más fuerte. El pecado esclaviza, mata, hiere, deja profundas cicatrices, crea terror, crea confusión, temor y lazo. Eso es lo que crea el pecado. Pero vea lo que dice el versículo 40, de ahí mismo de Lamentaciones 3:40. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Este versículo lo que está diciendo es, necesitas hacer un autoexamen, examinaos a vosotros mismos, es lo que está diciendo. Tenemos que examinarnos, escudriñar tu camino, escudriñar tu conducta, escudriñar tu voluntad. Y volvámonos a Jehová. Arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que está diciendo. Ahora, véanlo, regresando a nuestro pasaje, ahí en Salmo, capítulo 80, los versículos que dicen que nos diste a beber lágrimas y pan de lágrimas. Sufrimiento a causa del pecado. Sufrimiento a causa de las consecuencias del pecado. Hermano, lo que podemos ver en estos versículos es, si pecas, esto es lo que vas a recibir. Pan de lágrimas y vas a beber lágrimas. No hay más. Por eso es que en el versículo 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Lo que está diciendo este versículo es, Señor, vuélvenos a ti por la vía del arrepentimiento y entonces tú te volverás a nosotros una liberación. Vuélvenos a nosotros, danos arrepentimiento, danos genuino arrepentimiento.
y tú volverás a nosotros en liberación. Ahora vea lo que dice los versículos 8 en adelante. Versículo 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con su sarmiento los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Wow. Dios dice, y quiero que ponga atención aquí, porque hay algo que falta en este pasaje que es importante. Dios dice: limpiaste el terreno, nos mandaste traer de Egipto, sembraste ahí una viña, limpiaste el sitio e hiciste arraigar sus raíces y se llenó la tierra. Vea cuánto creció, y sus sarmientos los cedros de Dios, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Pero ¿qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? El fruto. Falta el fruto. Dios limpió el terreno, preparó el terreno, sembró, crecieron, se extendieron, pero aquí falta algo: el fruto. Véalo, vea estos versículos y no habla de fruto. Falta el fruto. Y el salmista en el versículo 12 dice: ¿por qué aportillaste sus vallados? ¿Por qué lo destruiste? ¿Por qué derrumbaste la cerca? ¿Por qué? La respuesta es: por la falta de fruto. Y esto tiene muchas implicaciones, hermanos. Vemos en los versículos 8, 9 al 11 que Israel es comparado a una viña. Es comparado a una vid que al principio no es muy atractiva, pero después se extiende. Se extendieron hasta conquistar a los vecinos, a los países vecinos. Dice que de los vástagos hasta el mar. ¿Cuál mar? El mar Mediterráneo. Y hasta el río Éufrates. Sus renuevos crecieron hasta allá. Se extendieron, pero no había fruto. No había fruto. Y quiero que me acompañe a varios pasajes para que podamos entender lo que el salmista nos está tratando de decir. Vamos a el libro de Oseas. Oseas capítulo 10, versículo 1. Oseas capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra, Oseas 10, capítulo 1, dice la palabra: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¿Para qué? Para sí mismo. Guarda esta palabra o subráyela. Da fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Aquí está el fruto que dieron. Para sí mismo. ¿Cuál fue ese fruto? Multiplicaron sus altares, idolatría. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Versículo 2. Ahora serán hallados culpables. ¿Jehová qué? Jehová aportillará, demolerá, derrumbará sus altares, destruirá sus ídolos. Dios dice en el Salmo 80, no hay fruto. Y aquí en Oseas 10.1 dice, hay fruto, pero es un fruto
para sí mismos, de idolatría, de incredulidad. Vivían solamente para engordarse a sí mismos, buscaban los favores de Dios, egoístamente, para sí mismos. Vivían en pecado. Así que cuando Dios fue a buscar su fruto, se encontró con este tipo de fruto. Vamos a otro pasaje, Isaías capítulo 5. Estamos viendo por qué Dios aportilló, por qué Dios derrumbó, por qué Dios quitó. Isaías capítulo 5, versículo 2. Dice, desde el versículo 1, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. La palabra silvestres significa uvas echadas a perder, uvas hediondas, uvas que no tienen sabor. Dieron un fruto, pero dieron un fruto echado a perder. Dios hizo su viña, Dios limpió, Dios sembró, hizo una torre en medio de ella, y cuando fue a ver el resultado de lo que Él había hecho con Israel, se dio cuenta de que su fruto era un fruto echado a perder. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas echadas a perder? Pregunta, hermano, si usted tuviera una viña y usted lo limpia, su viña, limpia su heredad, prepara la tierra, quita la piedra, prepara todo, pone fertilizante, la pone vitamina y siembra usted una viña, y después del tiempo de que sembró esa viña, usted cosecha uvas silvestres, ¿qué haría usted? Cuello, ¿no? ¿O se comería esas uvas usted? ¿Cree que alguien le compraría esas uvas? ¿Para qué sirven esas uvas? Para nada. ¿Qué haría entonces? Cortar. Y eso es precisamente lo que el Señor hace. ¿Por qué nos has aportillado? Porque no has dado el fruto que yo esperaba. Es duro, es muy duro, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice, vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 15. Versículos 2 al 6. Ezequiel capítulos 12, versículos 2 al 6. Cuando una viña no está dando el fruto deseado, el fruto esperado, solamente sirve para lo que vamos a decir a continuación. Dice la palabra en el versículo 2 de Ezequiel capítulo 15. Hijo del hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomará de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomará de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuánto menos después de que el fuego la hubiere consumido y fuere quemado. ¿Servirá más para alguna obra? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor.
como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Cuando algo no sirve es echado al fuego. Castigo. ¿Por qué aportillaste? Porque no diste el fruto. Hermanos, ¿qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano, va a cosechar. Hermanos, este pasaje traído a nuestro contexto, la iglesia está puesta para dar fruto. La iglesia está puesta para dar fruto. No para vivir para nuestros placeres. No es simplemente engordarnos con conocimiento, con la exposición de la palabra. La exposición de la palabra en nuestros corazones tiene que producir fruto. La semana pasada comencé con esto. Si una iglesia se reúne y no está habiendo conversión dentro de los miembros de la iglesia, es simplemente un show, una reunión social. La iglesia tiene el propósito de dar fruto a las naciones. Ese fue el propósito que Dios tenía con Israel. Cuando Dios limpió, sembró, cuidó, cultivó, regó, era para que Israel fuera fruto a las demás naciones. Era para que Israel mostrase a Dios a las naciones. Hermanos, el fruto que nosotros tenemos que dar es mostrar a Cristo a las personas de afuera. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a mostrar a Cristo? Alguien puede decir, evangelizando, presentando el plan de salvación a las demás personas. Sí, tiene razón. Pero ¿sabe una cosa? Las demás personas van a ver a Cristo en tu vida. O no lo van a ver tampoco. O lo van a dejar de ver. Ser cristiano para ser como tú o como fulanito o fulanita, no, mejor me quedo así como estoy. La iglesia tiene el propósito de dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Es mostrar el Evangelio. Frutos de arrepentimiento, frutos de justicia. Cuando la iglesia deja de mostrar el fruto, o es porque anda en rebeldía, o es porque está separada de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y esto lo quiero poner como un ejemplo. Cuando una mujer está sana y está casada y tiene una relación íntima con su esposo, tarde o temprano va a parir hijos. Eso es así. Una mujer que está sana y que está casada y que tiene relación con su esposo, tarde o temprano va a tener hijos. Va a tener fruto. Si la mujer no tiene hijos,
O es porque tiene algún problema físico, o es porque no está teniendo intimidad con su esposo. La iglesia es la esposa de Cristo. Si la iglesia de Cristo no está en intimidad con su Señor, no va a haber fruto. Pero si la iglesia está en intimidad con Cristo, tarde o temprano va a haber hijos, va a haber fruto. Eso es ley. Eso es ley. Si la iglesia no está teniendo frutos, o tiene algún defecto físico, o no está teniendo intimidad con su esposo. Hermanos, tenemos que entender esto en nuestro contexto. Somos llamados como iglesia a mostrar el fruto a las naciones. Si nosotros no estamos dando frutos, entonces ¿para qué es la iglesia? La implicación de estos pasajes es que tenemos que mantenernos en intimidad con nuestro Señor. Tenemos que ser luz a las naciones. Tenemos que ser sal. Sal a las naciones. La iglesia es la sal de este mundo. ¿Qué dice la palabra? Si la sal no sirve, ¿cuál es su propósito? No más que ser hollada y echada al fuego. Sí, porque podemos ver estos versículos y decir, ay, estos de Israel, qué duros, qué rebeldes, qué desobedientes. Sí, pero tenemos que aplicárnosla a nosotros mismos. Pregunta, ¿yo estoy siendo sal a los de afuera? ¿Yo estoy siendo luz a las naciones? ¿Las naciones pueden ver, o la gente que está en mi alrededor puede ver a Cristo en mi vida? ¿O ve a un religioso, a un tradicionalista, o ni siquiera puede ver a Cristo en tu vida? Ah, ¿tú eres cristiano? No, ni sabía. ¿Hablas como los demás? ¿Te comportas como los demás? ¿Te vistes como los demás? ¿Cristiano? Dice la palabra en Hechos, los primeros cristianos trastornaban al mundo, conflictuaban al mundo. Hoy el mundo ha conflictuado y ha trastornado a la iglesia. Y le voy a poner una ilustración. Salomón, cuando Dios le permitió crecer, hizo un templo grandioso, majestuoso, un templo hermoso. Lo fue a visitar la reina de Sabá. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 10, capítulo 9. No lo busque, búsquelo en su casa, simplemente nada más para tenerlo como contexto. La reina fue a visitar a Salomón. Creo que eran no sé cuántos miles de kilómetros eran de donde ella estaba hasta donde estaba Salomón. Pero hasta ese rincón había oído de la fama de Salomón. Había oído de las proezas de Salomón. Cuando la reina fue a visitarlo, le llevó un obsequio y Salomón le dio 3 o 4 veces más de lo que ella le había dado. Pero la reina de Sabá fue y bendijo a Dios. Bendijo a Dios, porque Salomón le mostró lo que Dios había hecho con su pueblo. Y la reina de Sabá decía, Dios siempre ha amado a Israel. Le mostró. Ahí lo podemos ver en 1 Reyes 10, versículo 9. La reina bendijo a Dios, porque vio a Dios en la vida de Salomón y en la vida de su pueblo. Pero hay otro personaje que es el rey Ezequías. El rey Ezequías, Dios le dijo, alista tus cosas porque vas a morir. Entonces el rey Ezequías se pegó al muro, lloró, pidió, y Dios le dijo, está bien, 15 años más.
Dice que fueron emisarios de Babilonia a visitarlo para ver la mejoría que había hecho. La señal que había hecho, retrocedió el reloj, etc. Y después que fueron, le mostró todas las riquezas de su casa, no de la casa de Dios, de su casa. Y el profeta Jeremías, ahí en 2 de Reyes 20:15, le dice, ¿qué vieron en tu casa? Lo que implica este versículo es, vieron las riquezas, vieron la gloria, pero Ezequías no le mostró a Dios que Dios había sido el que lo había sanado. Y entonces el profeta Jeremías profetiza una sentencia contra él y le dice, todo esto que les enseñaste, todo eso lo van a llevar a cautiverio, a Babilonia. Porque mostraste todas tus riquezas, mostraste toda tu gloria, pero no mostraste que fue Dios el que te sanó. No mostraste que Dios fue el que te prolongó la vida 15 años más. La pregunta entonces es, hermanos, aplicada a nosotros, es, ¿qué están viendo las demás gentes en nosotros? ¿Pueden ver el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿O simplemente ven la bendición, simplemente ven la provisión, simplemente ven la protección de Dios, pero no mostramos a Dios? Por eso también la palabra de Dios dice que en cuanto a fruto, todo pámpano que no da fruto, ¿qué? Será cortado. ¿Y echado a dónde? Está hablando de los apóstatas. No está hablando de un cristiano, está hablando de un apóstata. Porque un cristiano, un nacido de nuevo, un pámpano que en verdad está adherido a Dios, sí, Dios lo va a podar, a disciplinar, pero va a seguir permaneciendo a la vid verdadera, que es Cristo, y va a estar dando fruto. Un cristiano, un nacido de nuevo, no puede estar sin dar fruto. Dicho de otra manera, no puede, un cristiano que ha nacido de nuevo, no puede no dar fruto, sino que está dando fruto. Ahora vea lo que, regresando a nuestro salmo. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. ¿Por qué? En el momento en el que el Señor destruye su vallado, destruye su cerca, entran los animales salvajes y lo destruye. El puerco montés se está refiriendo a Siria. Llegó y destruyó, la pisoteó, porque Dios lo permitió, porque Dios fue el que apartó, el que rompió su cerca protectora a causa del pecado. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, clama el salmista. Vuelve ahora, vuelve tu rostro, vuelve tu favor. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Visítanos, vuelve, danos tu favor, danos restauración, danos arrepentimiento. Una de las cosas, hermanos, que es característico del verdadero arrepentimiento es el verdadero arrepentimiento busca ahora dar el fruto para su Señor. Busca dar el fruto para su Señor. Señor, estoy en esta condición, he caído en este pecado, estoy en este pecado terrible, estoy esclavizado a este pecado terrible, pero ya no quiero estar, visítanos, oh Dios, restáuranos, danos arrepentimiento, no quiero estar más en este pecado. No quiero estar en este círculo. ¿Se acuerdan del círculo de Salmo 78? Pecado, esclavitud, claman, liberación, pecado, esclavitud, en ese círculo vicioso del pecado.
Por eso el salmista dice, no, mira, visítanos, vuelve ahora. Hemos estado divorciados, Señor, perdí la comunicación contigo por causa de mi pecado, pero vuelve ahora, oh Dios. Mira desde el cielo y considera, visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Quemados en esclavitud, en muerte, en sufrimiento, en dolor. Esto es lo que causa el pecado. El pecado es un terrible amo. El problema de ahora es, peca ahora y paga después. Porque el pecado causa placer, pero es un placer momentáneo comparado con lo que realmente te esclaviza, con lo que realmente te hace sufrir. Versículo 17 al 19, y es la parte número 3 de que Cristo es el Hijo del Hombre. Dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bien, versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Y en estos versículos vamos a ver de una manera muy particular a Cristo. Y es donde esta parte de la Escritura se vuelve en esperanza, se vuelve en consuelo. Es de notar que Asaf pide un varón, un rey que se ha levantado por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué pide Asaf un varón, un rey? Vea lo que dice. Para que no nos apartemos de ti. Vida nos darás. Y número 3, invocaremos tu nombre. Esta es la misión del Hijo del Hombre. Dar vida, dar seguridad y que invoquen el nombre de Dios. Esto es a lo que vino Cristo. Versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Pide la restauración por medio del Mesías. Pide la restauración por medio del Hijo del Hombre, el mediador que es Cristo. Ahora, es de notar una cosa, dice la palabra que tal es el rey, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Quiere decir que como sea el rey, así va a ser el pueblo. Tal es el pastor, tal es las ovejas. Es de notar, hermanos, que en las tribus del norte, en las 10 tribus de Israel, no hubo un solo rey que hiciera lo bueno delante de Dios. Lea Reyes, lea Segunda de Samuel, lea Crónicas. Ningún rey de las tribus del norte hizo lo bueno delante de Dios. Comienza y dice, el rey tal comenzó a reinar de tantos años. Y a continuación dice, e hizo lo malo delante de Jehová, y anduvo en los pasos de su padre. Tal es el rey, tal es el pueblo. Esto quiere decir que si ni un rey de las 10 tribus del norte fue bueno, el pueblo tampoco. De la tribu de Judá, recuerdo 3 o 4. Ezequías, Usías, Josías, no recuerdo algún otro más. Dice la palabra que era de 8 años cuando Josías comenzó a reinar e hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová. Cuando un rey como Josías se levanta,
hizo una restauración nacional, hizo un pacto con su pueblo y el pueblo regresó a Dios. Ahora es una figura simplemente del Hijo del Hombre. Pero cuando el rey era bueno, el pueblo era bueno, aunque sea en apariencia. Porque murió Josías, se levantó su hijo y su hijo regresó a los ídolos y el pueblo regresó también a la idolatría. Por esto es que necesitaban un rey mediador, un rey que agradara a todo lo que Dios mandaba. Cristo es el único rey y mediador que puede. Por causa de Cristo es que Dios puede hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Cristo es el Hijo del Hombre. Cristo es quien está hablando aquí sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. ¿Sabe una cosa? Hemos escuchado los títulos de Cristo, Hijo de David, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Este último, Hijo del Hombre, era el título favorito del Señor Jesús. Lo utilizó más de 80 veces en los evangelios. Hijo de hombre, que el Hijo del Hombre se ha levantado, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, porque el Hijo del Hombre, 80 veces lo utilizó el Señor, era su título favorito. Y esto significa 100% hombre, 100% Dios. Podemos decir que este título de Hijo de Hombre se refiere a la misión que Jesús tuvo aquí en la tierra. ¿Cuál era su misión? Salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo. Ahora, esta expresión del Hijo del Hombre tiene un marcado énfasis en cuanto a la autoridad que Dios le había dado. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Realmente las palabras que hizo Jesús chocaron en los oídos de los fariseos. Pero Jesús dice: yo soy Dios, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No solamente le perdonó los pecados al paralítico, sino que también lo sanó. ¿Y quién puede hacer eso sino solamente Dios? Esa es la misión que tiene el Hijo del Hombre: rescatar a su pueblo, perdonar los pecados, sanar a su pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Hace 2 semanas, cuando estaba preparando este estudio, en internet vi un debate entre un erudito cristiano y un erudito musulmán. Y realmente estuvo muy bueno el debate. Y el musulmán dijo esto: ¿por qué si Cristo es Dios, nunca dijo claramente que Él era Dios?
Y el erudito cristiano le contestó. Y precisamente utilizó este pasaje. Y otros pasajes más. De hecho, los musulmanes creen en Jesús. Pero lo creen como un profeta, como un maestro de la palabra de Dios. Pero no creen en ellos como el Hijo de Dios. No creen que Cristo murió y resucitó. Pero a la pregunta de esto, la respuesta viene en este pasaje. Solamente Cristo puede perdonar, solamente quien es Dios puede perdonar los pecados. Pero también otra respuesta es Juan 10, cuando dice, yo soy el buen pastor. Yo soy, el gran yo soy del Antiguo Testamento. El buen, ninguno es bueno sino Dios. Pastor, era una figura que utilizaban en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Cristo dice, yo soy el buen pastor. Pero hay algo más también en esto. Claramente podemos ver en las Escrituras que Cristo es Dios. Hay muchos pasajes que lo demuestran. Pero hay una cosa. Para descubrir que Cristo es el Hijo del Hombre, es el Mesías, Dios tiene que revelarlo a tu vida. Conocer a Cristo no es descubrirlo, no es porque vamos a la universidad, no es porque vamos a un instituto cristiano y descubrimos que Cristo es Dios. Es una revelación de Dios hacia nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Eres un profeta? ¿Es un maestro? Etcétera. Le respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué? Ni carne ni sangre, ¿sino quién? Mi Padre que está en los cielos. En última instancia, que tú conozcas a Cristo es porque Dios te lo ha revelado a ti. No es el hombre descubriendo a Dios, es Dios revelándolo al hombre. Por eso es que muchos mahometanos, por eso es que muchos budistas, por eso es que mucha gente no cree en Cristo. No porque la Biblia no diga que Cristo es Dios. Hay muchos ejemplos donde dice que Cristo es Dios. Pero en última es porque Dios se tiene que revelar a tu vida. La divinidad de Cristo es la verdadera piedra de tropiezo. La divinidad de Cristo es la verdadera piedra de tropiezo. Por eso dice la palabra en Romanos, que es la piedra donde tropiezan muchos. No tienen problema en creer en Cristo como un profeta, como un gran maestro, como un líder, como un seguidor, como un revolucionario. Pero el verdadero problema está en que ellos no creen que Cristo es Dios, que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, y que Él es Señor de todas las cosas. Vamos a regresar a nuestro pasaje. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Ya lo vimos que es Cristo. Versículo 18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. ¿Sabe una cosa? Una de las implicaciones de este versículo es el arrepentimiento, entre comillas, que yo he tenido para con Dios no me ha servido de nada. A menos que este Hijo del Hombre me dé este arrepentimiento para yo no me aparte de Dios. Porque cuando Jesús hizo su obra en la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección, ha provisto para nosotros entrada al cielo. Pero no solamente eso, así no nos apartaremos de ti.
Una persona que ha nacido de nuevo, no es que no quiera, no puede apartarse de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo, no es que no quiera, no puede apartarse de Dios. Porque este versículo está diciendo, así no nos apartaremos de ti. Acompáñame a Filipenses, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. No va a dejar. Por eso este versículo dice, no nos apartaremos de ti. Wow, yo quiero a este Hijo del Hombre. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Aquí está la promesa. Si el Hijo del Hombre, si yo creo en Cristo, aquí dice, yo no me apartaré de Él. No por mí, por Él. Porque Él va a comenzar la buena obra, Él va a comenzar conmigo y entonces yo voy a producir fruto. Porque Dios es el que produce, ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en mí. Él es quien produce el fruto. Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué? En otras palabras, para dar fruto. Pero vea qué clase de fruto y quién produce ese fruto. Las cuales, ¿qué? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, esto quiere decir que la buena obra que yo haga no es mía. ¿De quién es? De Dios. Por eso me encanta la oración de un pastor que dice, Dios, dame mis buenas obras para que en este día yo ande en ellas. Es una buena oración, ¿no? En la mañana decirle, Señor, dame esas buenas obras que tú preparaste de antemano para que yo camine en ellas, para que yo ande en ellas. Me encanta este Hijo de Hombre, porque sin este Hijo de Hombre, sin Cristo, no podemos. Vamos a hacer lo mismo que Israel. Exactamente lo mismo que Israel. Vamos a dar fruto, pero este fruto va a ser un fruto silvestre, un fruto echado a perder, un fruto hediondo. Pregunta. ¿Quiere usted dar fruto silvestre? ¿O quiere dar fruto del Espíritu? Y la otra pregunta, ¿cuál fruto está dando? Por eso dice, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Esta vida tiene que ver con una clase de vida que lleva calidad, que lleva con una clase de vida que tiene que ver con la vida de Dios. En otras palabras, cuando dice vida nos darás, es cuando una persona ha nacido de nuevo, es la misma vida de Dios en nuestra alma. Es la vida de Él la que está en nuestra alma cuando una persona ha nacido de nuevo. Y esta característica, una de las características que tiene esta vida es libre de culpa, libre de juicio, libre de la condenación.
Ninguna condenación hay más para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay juicio. Lo que está diciendo aquí es, no nos apartaremos como ovejas que se desvían. No vamos a ser como este pámpano que no da fruto. Vida nos darás, estaremos cerca de ti, permaneceremos en ti y tú producirás fruto en nosotros. Hermanos, es importante notar que en este salmo vemos dos figuras que están en este capítulo. Dios como pastor, Dios como labrador y Cristo como el Hijo del Hombre. Dios que cuida el rebaño, que protege al rebaño. Dios que se preocupa por mantener su viña. Pero vemos en el versículo, dice 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Danos arrepentimiento. Danos convicción de pecado. Tú nos has cuidado, tú nos has protegido. Danos arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Cuando predicamos la palabra de Dios y Dios usa la predicación, la usa para que precisamente nosotros demos una respuesta a Dios. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta que le vas a dar a Dios con respecto a este salmo? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere como iglesia que logremos? Es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta delante de Dios? Señor, ¿haz resplandecer tu rostro o me voy a volver duro? O simplemente voy a escuchar este mensaje y me va a entrar por aquí y me sale por allá. O ni siquiera penetra tampoco. Una de las cosas que estaba viendo este salmo es precisamente esto. Señor, gracias por tu Hijo Cristo, porque es posible el arrepentimiento, porque es posible por medio de tu Hijo Cristo que podamos darte fruto. Y ese fruto no es de nosotros, es tuyo, Señor. Es tuyo. La semana pasada comentaba y decía, ¿cuántas veces tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que tengamos el favor de Dios, pero no para vivir para nuestros deleites, sino con una vida sincera, con una vida entregada a Dios. Decir, Señor, yo quiero mostrar a tu Hijo Cristo. Yo quiero mostrar a tu Hijo Cristo. Yo quiero ser conformado cada vez más y más a la imagen de Cristo. ¿Recuerdan cuál era nuestro ministerio principal? Contemplar a Cristo. Contemplar a Cristo. Yo quiero ver a Cristo y yo quiero ir allá donde está Él y ser como Él. Eso es ser cristiano. Eso es ser un nacido de nuevo. Señor, tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra, Señor, trae consuelo. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque vemos la preciosa obra que Él ha hecho en nuestros corazones. Gracias porque Él vino a rescatarnos, Señor. Gracias por su obediencia. Gracias, Cristo, por
tu obediencia. Y gracias, Señor, porque vemos la Trinidad obrando en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, porque tu iglesia sea conformada más y más a la imagen de Cristo. En el nombre de Él, gracias. Amén.